aunque dice la ley que estas personas pueden tener deducciones, la mayoría de estas personas, algunas con muy bajos ingresos, no pueden pagar a un contador, no pueden hacer, no entienden todas las deducciones que pueden hacer uso de la ley. Entonces dijimos, bueno, una persona común y corriente, ¿qué haría deducible? Si paga la tasa general de impuesto sobre la renta y todo lo que pueda ser deducible, pues andaría pagando entre el 1% y el 2.5%, que es lo que pagan las grandes empresas, ¿no? Ya habíamos visto aquí que las grandes empresas pagaban mucho menos impuestos que las personas físicas. Uno de los grandes anuncios de la autoridad en la presentación del Paquete Económico 2022 fue la creación de un nuevo régimen fiscal llamado de confianza. ¿Será cierto que con este desaparecerán los contadores? Al respecto nos explica el coordinador fiscal de IDC, Francisco Brito. ¿En qué consiste el nuevo régimen de confianza para personas físicas y qué tan sencillo será tributar en él? Bueno, en el nuevo régimen de confianza para las personas físicas es una opción que va a dar la autoridad o que está proponiendo, en la cual las personas físicas ya no tengan que hacer tantos cálculos para determinar su impuesto sobre la renta. Va a ser fácil, sí, porque lo único que van a tener que contar es con su CFE de ingresos y sobre eso pagar una tasa de impuesto que va del 1 hasta el 2.5%. Entonces, ya no van a necesitar las deducciones. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que en materia de impuesto al valor agregado, van a tener que seguir haciendo los cálculos como normalmente lo hacen. Por lo tanto, vamos a manejar una confianza, un régimen simplificado de confianza muy sencillo en ICR, pero en materia de impuesto al valor agregado, continuamos con la misma problemática de determinar mi IVA acreditable y mi impuesto a pagar. ¿Ya no será necesario contratar a un contador para declarar? Claro, es una de las preguntas o de alguna manera los comentarios que hemos escuchado también directamente en muchos medios, que ya no va a ser necesario. Sin embargo, como comentábamos, una de las principales cuestiones que va a haber es que sí, efectivamente, en materia de impuesto a la renta, ya el cálculo va a ser muy sencillo y lo va a determinar hasta la propia autoridad. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que se había dicho. ¿Qué pasa en materia de impuesto al valor agregado? En materia de impuesto al valor agregado sigue el cálculo exactamente igual. Es decir, impuesto trasladado menos IVA acreditable, y ya lo que me resulte, pues entonces voy a tener que pagar el IVA. Pero ¿qué tal si tengo un saldo a favor? ¿Qué tal si opto por un acreditamiento? ¿Puedo optar por la devolución? ¿Existe la compensación? Difícilmente eso el contribuyente lo va a conocer. ¿Quién es realmente quien lo conoce? Es el contador, no es necesariamente el contribuyente. Y adicionalmente a eso, también se está yendo sobre un flujo de efectivo, el cual a veces el contribuyente no sabe cuándo se da el flujo de efectivo. Si es en el momento que se expide el cheque, se hace la transferencia, si pasa 2 días después la propia transferencia, ¿qué va a pasar en esos sentidos? Realmente quien lo conoce es el contador. Y adicionalmente a eso, lo que no se ha dicho es que si el contribuyente tuviera alguna solicitud de información de la propia autoridad, ¿a quién se la va a requerir el contribuyente? Pero el contribuyente no sabe ni cómo se da esa información. Y entonces va a tener que intervenir otra vez el contador. Algún trámite de alguna devolución, algún trámite de algún caso de aclaración con la propia autoridad, ¿quién lo va a hacer? Directamente el propio contribuyente, pero con asesoría de un contador. Y me voy a ir mucho más allá. Tenemos el caso de que están tributando en este tipo de régimen las personas físicas con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento. Y uno de los cambios que hay en este nuevo régimen es una retención del 1.125% del impuesto. ¿Qué va a suceder? Aquellos contribuyentes que tengan ingresos muy pequeños, su tasa de impuestos es del 1%. Por lo tanto, les están reteniendo de más. Y al retenerles de más, lo que va a originar es un saldo a favor, y ese saldo a favor lo tendría que recuperar vía devolución o vía compensación. ¿Quién conoce esos temas? Realmente el contador. Entonces no creo en ese momento que
técnicamente podamos decir que desaparece el contador con estos regímenes. Se facilita así, de alguna manera, toda la tramitología que se hace y la presentación de las declaraciones, sí, pero no necesariamente desaparece el contador. Otro ejemplo es en el régimen de el RIF, régimen de incorporación fiscal. Antes los pagos eran bimestrales o son bimestrales al día de hoy, y con este régimen los pagos son mensuales. Entonces no creo que desaparezca el contador en ese sentido. ¿Las personas morales también tendrán un régimen de confianza? Sí, efectivamente, también está contemplado para las personas morales un régimen de confianza, en la cual directamente también se va a manejar un flujo de efectivo, por lo tanto va a ser, entre comillas, también más sencillo utilizar este régimen para las personas morales. ¿Cuáles son las características del régimen de confianza para las personas morales? Ok, aquí personas morales que tengan ingresos de hasta 35 millones de pesos van a poder optar por este régimen simplificado de confianza. ¿Cuáles son las diferencias con el régimen general? La principal diferencia es que se va a llevar un flujo de efectivo. Ya no te van a tener que sufrir con el coeficiente de utilidad como ahorita lo llevan las personas del régimen de título segundo. Ya es un flujo de efectivo. Otra de las ventajas es que actualmente todos los contribuyentes, personas morales de título 2, deducen conforme a su costo de ventas. Ya con el nuevo régimen ya va a ser directamente la adquisición de mercancías, algo que siempre se había venido señalando que realmente era injusto, que yo podía deducir hasta que lo vendiera. No, ahora se va a poder deducir directamente desde el momento en que realmente se realice la erogación, y es una ventaja. Otra de las características que va a haber en este nuevo régimen es que se va a seguir aplicando la deducción de inversiones como normalmente la conocemos. Pero la gran diferencia es que los porcentajes que vienen en título segundo a los que los que se proponen en este nuevo régimen son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner un ejemplo. En el caso del equipo de cómputo, actualmente en régimen general se propone o se establece más bien que debe de considerarse la deducción de inversiones en equipo de cómputo en un 30%. Con el nuevo régimen de confianza que se propone, esta deducción de inversiones se va al 50%. Entonces, por lo tanto, ya son unas ventajas que tenemos con este nuevo régimen. Lo que sí hay que estar pendientes es que solamente vamos a podernos pasar ese nuevo régimen siempre y cuando presentemos un aviso a más tardar el 31 de enero del siguiente año para efectos de optar por este nuevo régimen. Creo que sí, en muchos de los casos o en la gran mayoría va a valer la pena aplicar el nuevo régimen de confianza. Pero también no va a ser tan sencillo como realmente a veces se está señalando por las propias autoridades. ¿Por qué es importante la asesoría contable más allá del régimen? ¿Por qué es importante? Porque a final de cuentas estamos señalando ahorita la deducción de inversiones. Un contribuyente pues muchas veces no sabe a qué se refiere una deducción de inversiones, a qué se refiere un término que normalmente conocemos los contadores como depreciación. ¿Cuándo vamos a aplicar esa depreciación? ¿Qué va a suceder con las pérdidas fiscales? ¿Se van a actualizar las pérdidas fiscales? Los activos fijos que lleguemos a enajenar también directamente por este nuevo régimen tienen que actualizarse. Entonces de ahí que sea importantísimo que tengamos una actualización desde el punto de vista fiscal. La declaración, ¿cuándo se presenta la declaración? Si seguimos llevando o tenemos trabajadores la nómina, ¿cómo hacer correctamente los CFDI? Partiendo desde ahí, muchas ocasiones no se conoce todos los cambios que hay en el propio CFDI. Se propone también en el propio Código Fiscal reformas al Código Fiscal de la Federación en materia de CFDI. Y en este sentido, muchas ocasiones el contribuyente no puede estar al tanto de todas las modificaciones que se hacen a veces cada 2, 3, 6 meses y estar actualizándose si realmente no conoce la materia. Quien la conoce es el contador. Si hay un cambio en un CFDI, pues de alguna manera tendremos que implementarlo lo más pronto posible. Por eso es necesario la actualización de todo este tipo de sistemas y aparte también del propio contador, cosa que al contribuyente le costaría mucho trabajo. Y regresando igual que en el caso de personas físicas, si llegara una revisión por parte de la autoridad, quien la atiende no es directamente el contribuyente. Si le llega a él la invitación y el requerimiento, él la tiene que solventar. Sin embargo, se va a llegar de toda la información que tenga directamente el contador. Por eso es indispensable
todavía al día de hoy y todavía va a seguir la asesoría de los contadores. ¿Tú qué opinas? ¿Ya no necesitaremos un contador? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.